Pues voy a comenzar con una lectura de la palabra donde el Espíritu nos lleve y les voy a leer del el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6 desde el versículo 39. Dice, rectitud de corazón. Les digo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Todo aquel que esté bien instruido podrá ser como su maestro. ¿Por qué te fijas en la nota del ojo de tu hermano y en la mota del ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la mota que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad cómo sacar la mota del ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé un buen fruto. Pues cada árbol se conoce por su fruto. No se reconocen higos de los espinos, no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas del zarzal. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el malo de su mal saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Palabra de Dios. Pues yo pienso que es muy claro para todos nosotros que estamos viviendo una situación de mucha oscuridad en el mundo. Seguramente que si leemos la historia con cuidado nos damos cuenta que la humanidad siempre vive ciclos que son moderados, ciclos de guerras, ciclos de angustias por las pestes como lo que vivimos ahora, sitios de conflictos de todas las naturalezas, porque es un territorio de destierro, es vivir en el destierro. Es difícil uno acostumbrarse a creer que es el destierro por lo que vivimos en medio de una creación tan majestuosa y por lo que el mundo material es tan engañoso y además que la carne a veces engaña con facilidad con las comodidades, con los placeres, con el afecto humano, y de repente nos divertimos y nos entretenemos en una forma tal que se nos escapa la realidad que se mueve dentro de nosotros, dentro de nuestra existencia, que es el destierro, que es acordarnos que vivimos en un mundo imperfecto, que como dice San Pablo, la creación se revuelca en dolores de parto esperando su libertad. Y lo mismo nosotros como criaturas. Entonces, por ejemplo, hay momentos en que se siente más fuerte la corriente del destierro, como estos momentos que tenemos una pandemia, tenemos en América, en todo este continente, tenemos este fenómeno del dragón del comunismo otra vez haciendo las suyas, y eso causa una angustia en el pueblo, una incertidumbre, una inseguridad, una tristeza, porque hay momentos que nos sentimos como prisioneros de fuerzas que no podemos manejar y uno se siente como sin tener capacidad de nada, sin poderse defender. Es como cuando leemos la historia sagrada y nos damos cuenta de lo que vivían los judíos en Jerusalén, en toda la Judea, en la época de Jesús, que estaban esclavizados por los romanos y su más grande anhelo era su libertad. Y por eso, pues Judas Iscariote, que era un guerrillero, le tomó tanta rabia a Jesús porque él estaba convencido que él era el Mesías que venía a salvar al pueblo de Israel, salvarlo de los romanos. Y fíjense que el Señor tenía otra agenda
que era más importante, que tenía que ver con la vida eterna y no con la vida de los temporal de los judíos. Pero ellos nunca entendieron eso. Por eso la contradicción del Domingo de Ramos y el recibimiento que le hacen como rey, y luego lo que sucede unos días después de terminar crucificado ese viernes. eh, para la gente que lo recibió con palmas al entrar a Jerusalén, pues fue un choque muy duro verlo crucificado. Por eso el mundo es así, ahí está el ejemplo de lo que estamos viviendo. Sin embargo, hay algo que no podemos evitar, y es que estamos viviendo en una, como dice San Pedro, en una tienda, una carpa, o sea, este instrumento de la carne, en un cuerpo mortal. Y entonces este cuerpo siente todas las angustias de las cosas naturales, sentimos la tristeza, por ejemplo, cuando las cosas están así oscuras y hay mucho conflicto en el mundo y el futuro está muy nublado y las cosas no se ven bien, pues hay una tristeza interior grande que nos agobia y que nos quita como la esperanza, y es natural, porque eso es parte de nuestra naturaleza inferior, lo que es imperfecto en nosotros, lo que no negocia con nada los deseos de felicidad, de éxito, de que todo salga bien, que es una naturaleza interna que conoce la perfección, que viene del alma, ¿no? Que sabe que hay algo que no está bien, y es que nosotros no estamos supuestos a morirnos, pero nos estamos muriendo. Entonces el alma se asombra de eso, pero sigue de todas maneras tendiendo hacia las cosas de Dios. Como dice San Pablo, la carne tiende hacia lo que es del pecado, de lo que es carnal, de la tierra, y el espíritu hacia lo que es de Dios, como parece como si estuviera uno en contra del otro. Pero teniendo en cuenta todo esto, pues nos damos cuenta que hay que vivir la naturaleza tal y como es, ¿no? Estos momentos, estas estaciones que nos ha tocado vivir a nosotros que estamos aquí en el mundo ahora, son tristes, lo embargan a uno de cierta nostalgia de tiempos mejores que de pronto se han vivido, y cierta esperanza de que pase lo que está sucediendo hoy para que se mejoren las cosas. Entonces uno vive dentro de todas esas emociones y todas esas ambiciones y todos esos deseos, pero hay algo que para nosotros como hijos de Dios es importante mantener muy enfocado, y es la invitación que Jesús nos hace. Cuando nosotros vemos la tristeza de Jesús, que ya era otra tristeza porque él sí conocía lo que venía, pero la tristeza era que no entendiéramos nosotros lo que él nos quería decir, lo que él quería enseñar. Eso le causaba mucha tristeza y le causa todavía, porque lo que él enseñaba era la realidad de nuestro futuro, nuestro destino, y él se enfocaba en eso todo el tiempo. Y por lo tanto nos estaba hablando de otro mundo, de una vida eterna, de todo eso que era lo más importante. Era como diciendo, mire, ustedes de qué se preocupan con esto, si esto va a pasar, esto se va a acabar, pero yo les estoy enseñando algo que no se va a acabar, algo que no va a pasar. Es que ese es mi reino y los estoy invitando a vivir en él, si me siguen, si hacen lo que yo les digo, y así no estarán agobiados, no estarán tristes ni confundidos, no perderán la esperanza, tendrán paz, a pesar de estar en el destierro todavía. Y esto es lo que constantemente decía. Y cuando leemos el Evangelio con cuidado, nos damos cuenta que Jesús está insistiendo en todas sus parábolas, en todo lo que enseña, en que hay que poner los ojos es más adelante, en la vida eterna, que esto acá no es.
esto acá es una escuela, ¿no? Y aquí vamos caminando dentro de esta escuela, aprendiendo la lección número uno, que es el amor, ¿no? Aprender a... cuando uno entiende que la lección es el amor, empieza a sentir también la paz de Dios, a pesar de lo que esté pasando en el mundo. Es curioso que en los años 60, cuando yo era un adolescente, tuvimos toda esa revolución de los sexos, la revolución de los hippies, que fue el comienzo de toda esta propagación de los anticonceptivos, y también el divorcio y el aborto, y todo esto empezó a invadir el mundo occidental y se tomó como una cultura, una moda. Todo el mundo entró en eso sin cuestionarlo mucho, eh, y hasta la iglesia se relajó, todo empezó así. Pero es curioso que el lenguaje que había era el lenguaje del amor. La prueba está que todo ese movimiento del hipismo se llamaba Peace and Love. Y entonces engañaba mucho porque se suponía que era el amor. Entonces la gente joven como yo en esa época, adolescente, entendíamos eso así, como que ese era el amor. O sea, la libertad de los sexos, donde andábamos en comunas y con muchas mujeres, y habían cosas absurdas pero eran naturales, porque eran el amor. Pero la paz, lo que sucedía era que era el amor carnal, el amor humano, y se perdía todo lo que era de Cristo, que era el amor puro, ¿no? El amor casto, el amor de Dios. Eso se perdía. Pero como estaba engalanado con música, arte, literatura, era muy colorido todo. Entonces era exactamente lo que el diablo hace con este mundo. Lo convierte en un espejismo, en una fantasía, y ahí envuelve a la gente, la hechiza y luego la destruye. ¿Cuántos compañeros míos no se destruyeron durante esos años? Se suicidaron, se murieron de sobredosis de drogas, terminaron en hospitales psiquiátricos por el resto de la vida. Así, había muchas tragedias. Eso no quiere decir que hoy no las hay, pues hoy sabemos que hasta cosas peores suceden. Pero allá empezó, ¿no? En esa época empezó. Y entonces, lo que yo veo y que insisto todo el tiempo es que no podemos dejarnos distraer por la tristeza que agobia el mundo. Es normal que la sintamos, porque cómo no quisiéramos que las cosas estuvieran mejor. Es como nosotros oramos todos los días, perdón, en la oración de comunidad, oraciones que seguramente ustedes las han oído, contra el comunismo, porque pues estamos buscando derrotar esos demonios hasta donde uno puede, ¿no? Porque el Señor nos invita a hacer eso, nosotros lo hacemos y no sabemos hasta dónde Dios hará eso, porque miren el misterio de Dios, como comencé diciéndoles, en la tierra de la Judea, los judíos, los romanos estaban esclavizando a los judíos y Jesús andaba por ahí, y Jesús tenía el poder para tumbarlos. Sin embargo, se preocupó más fue por sanar al ciego, al paralítico, al leproso, y por hablarles de la vida eterna, y no le importó nada a los romanos, que en este caso ahora los podríamos comparar con los comunistas, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que si Jesús estuviera por aquí ahora y llegara a Argentina y llegara incluso a Cuba o Nicaragua o a cualquier país que ya tiene esos gobiernos comunistas, y a lo mejor no hablaría de eso siquiera, sino que se dedicaría a sanar los enfermos y a esto y a hablar de la vida eterna, y los comunistas ahí todavía y él ni siquiera mencionarlos ni liberarnos de ellos, y a lo mejor pasaría así también. Entonces, por eso cuando nosotros oramos acá contra el comunismo, simplemente yo miro al Señor y digo, pues quién sabe en qué andarás. Yo no sé si verdaderamente vas a permitir que esta gente no
no se tome nuestra patria también, ¿no? Porque uno nunca sabe cómo hace las cosas, porque los ojos de él están puestos es hacia lo eterno, hacia lo que permanece, no a lo que es temporal. Y nosotros, como estamos en este mundo temporal, estamos muy afianzados en esta temporalidad y es demasiado importante y trascendental para nosotros y nos afecta mucho porque es lo único que conocemos. Entonces, pero ese Mesías a quien nosotros seguimos y amamos y lo conocemos como nuestro Dios, siempre nos invita a no preocuparnos de esto y a mirar más adelante. Qué difícil que es entrar en esa realidad espiritual y llegar al punto en que podamos tener gozo, esperanza, paz, a pesar de la tribulación que hay en el mundo, a pesar de la oscuridad, la tristeza que embarga la humanidad. Sin embargo, mirar para adelante y pensar, esto pasa, esto se va a acabar, esto no es permanente, no debo agobiarme, no puedo darle poder a esto, tengo que seguir caminando, hacer lo mejor que pueda de mi vida, ayudar a cuantos pueda, sobre todo ayudar a que la gente tenga claridad de conciencia, que tenga un corazón sano, con amor, que aprenda a perdonar y a ser tolerante, compasivo, empezando por nosotros mismos, porque eso es lo que trae la paz, vivir en esas virtudes. A pesar de lo que suceda, entre más se pula uno interiormente y más cultive sus virtudes y más detecte pues la oscuridad en uno para llevarla a la luz, más paz entra, más esperanza, más gozo, a pesar de todo. Y qué bueno que uno pues se esfuerce más por seguir al maestro en lo que él invita. Y realmente, entre más cuidado le pone uno a él, más se da cuenta que esa es la invitación, a elevarnos por encima de esta naturaleza terrenal, sin olvidarla y sin abandonar pues la responsabilidad que tenemos. Tenemos personas por las cuales somos responsables, que son todos los que Dios coloca en nuestro camino. Y también tenemos responsabilidades, la responsabilidad de la supervivencia. Nosotros tenemos que ganarnos el pan con el sudor de la frente y proveer para todo lo que hacemos, y esa es una responsabilidad que no se puede abandonar, pero al mismo tiempo Dios también quiere que mientras hacemos eso, también estemos viviendo en Él, viviendo en el Espíritu, viviendo con la conciencia de que estamos de paso, somos peregrinos, y eso hay que tenerlo claro. Y con eso claro, sucede como cuando uno está de viaje y tiene que hacer muchas cosas en el viaje, pero uno sabe que está de paso y sabe que la casa está allá donde va a ir. Ese es su destino. Pero, y esto es lo que uno debe tratar de concebir realmente sobre la vida terrenal, sobre el destierro. Así de que yo pienso que sí hay una gran tristeza. Es como, yo me acuerdo pues todas las veces que he visitado el país de ustedes y que me ha tocado ver los cambios que han habido en los últimos 15 años y todas las situaciones políticas y económicas, sociales, las situaciones religiosas con la iglesia, las situaciones también del crecimiento espiritual de muchos grupos, de mucha gente que ha progresado mucho en Dios, ¿no? Que ha crecido por los mismos cambios que han habido dentro de la cultura, la sociedad, también han empujado al pueblo de Dios al remanente, lo han empujado a santificarse, lo han empujado a buscar más agua pura, más de Dios. Entonces hay mucha gente que ha crecido mucho en su país. Entonces
uno ve los fenómenos que produce la injusticia, ¿no? Es como en Cuba o Nicaragua. Yo en Cuba no he estado de misión, pero en Nicaragua sí. Y en Nicaragua, que lleva tanto tiempo en un flagelo mucho peor que el de ustedes, eh, uno ve esa gente, ese puñado de remanente de Dios ha crecido cantidades, porque han sido exprimidos, ¿no? Puestos contra la pared. Y sin embargo, ahí están muy fuertes. Lo mismo pasa en Venezuela, ¿no? Hay amigos míos que yo conocí en todas las misiones en Venezuela, que me escriben todo el tiempo y se conectan a nuestro grupo de la mañana de oración virtual, y nunca, jamás, en todos estos años, les he oído decir nada sobre la situación de Venezuela. Es lo más curioso. Nunca me dicen nada sobre qué está pasando allá, cómo están, nada. Siempre que nos comunicamos, estamos hablando de Dios, de las oraciones, de las cosas de la iglesia, y no hay más conversación. Es muy curioso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Como hay otras personas que solo hablan de lo que están viviendo con el gobierno, etcétera. Ese es como otra ala de la iglesia que no tiene esa misma unción, ¿no? Que no está a ese mismo nivel, diría yo, de purificación. Pero sabemos también que nosotros estamos siendo moldeados por la mano de Dios. Y entonces, cada que ve uno una prueba, sabe que la mano del alfarero está encima y está dando una vuelta, pues moldeándolo a uno. Y él sabe que uno tiene que vivir esto en particular para que se pueda moldear para el lado que él quiere, porque todo para nuestro bien, ¿no? Es como unos amigos míos en este momento vienen de un pueblito por acá cerca, que está como a 2 horas, porque el esposo se enfermó de COVID y se sintió muy mal allá, y lo traen para acá para que esté más cerca a los hospitales y a la asistencia médica más efectiva. Y vienen, y claro, él está sufriendo mucho en el camino, porque está pues malito, ¿no? Enfermo. Y estábamos hablando antes de ya venir a hablarles a ustedes sobre la oración para tener fortaleza, para pasar este momento tan difícil en la carretera, sintiendo tan enfermo. Eh, y, y, son, y yo sentía como el Señor ahí encima moldeándolo a él, viviendo ese dolor y toda esa angustia, pero al mismo tiempo queriendo que él como que dé más para abrazar más ese dolor, este sufrimiento, y el Señor glorificarse en eso. Y así ve uno seguramente que ustedes también tienen mucha gente que conocen que están por allá en las UCIs ahora, en emergencias, muriéndose, entubados y en tragedias increíbles. Ahí está la hermana de Gisela, que está paralizada en el hospital, y hay mucha gente así, ¿no? Sufriendo, pasando unas pruebas increíbles, pero lo más increíble de todo eso es que eso es Dios. Ahí está Dios, ¿no? Y es el misterio de esta vida, es el misterio de lo que estamos viviendo en la tierra y nuestro peregrinar. La diferencia es que yo me comparo con los años cuando no vivía con Dios y las cosas que me pasaban, y nada que ver, ¿no? Porque todos esos años, todo lo que me pasaba era como el azar, ¿no? Tenía buena suerte o mala suerte, y esa era la vida, como el azar, una ruleta. Pero vivir con Dios es diferente, porque uno camina y pase lo que pase, sabe que Dios está ahí y que por algo está viviendo uno eso, y es por el bien nuestro. Entonces, qué diferencia que es sufrir o fracasar, sabiendo que no hay ni sufrimiento ni fracaso, sino que hay moldearse. Y Dios lo está haciendo para moldearnos. Es una diferencia enorme, porque entonces uno sabe, pues sí, me duele,
estoy sangrando o lo que sea, pero sé que es para bien. Entonces es una paz muy grande. Es diferente, ¿no? Entonces, pues pienso yo que esto es lo que les quería compartir hasta el momento. Voy a cerrar con una lectura para que traigamos de nuevo el espíritu a la palabra. Y les voy a leer el capítulo 3, desde el versículo 14 del libro del Apocalipsis. Dice: carta a la iglesia de la Odisea. Al ángel de la iglesia de la Odisea escríbele: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y así, porque eres tibio y no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungirte los ojos para que veas. Yo, a cuantos amo, los reprendo y castigo. Por tanto, ten celo, arrepiéntete. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Qué hermoso. Cristo